La batalla entre Apple y Samsung no fue solo una pelea de móviles. Fue una guerra que definió el futuro de la tecnología y cambió para siempre cómo nos comunicamos. Y lo más increíble, todo empezó con manzanas, fideos y un error de $800 que hoy valdría más de 350.000 millones. Cuando pensamos en smartphones, dos nombres nos vienen a la cabeza: Apple y Samsung. Pero lo que pocos saben es que esta rivalidad nació de una relación muy cercana. Lo que empezó como colaboración terminó convirtiéndose en una de las guerras más intensas en la historia de la tecnología. Apple nació en 1976 en un garaje de California. Steve Jobs tenía 21 años, Steve Wozniak 26. Querían crear computadoras personales accesibles. El nombre Apple lo eligió Jobs después de vivir en una comuna frutal. Si has oído bien. Quería algo simple, fresco, y que apareciera antes que Atari en la guía telefónica. Samsung, en cambio, había nacido casi 40 años antes, en 1938 en Corea. Su fundador Lee Byung-chul tenía solo 28 años y vendía fideos y pescado seco. De aquel pequeño negocio surgiría un gigante capaz de mover casi una quinta parte de la economía surcoreana. En 2007 Steve Jobs subió al escenario con una frase que quedaría grabada: "Hoy Apple reinventa el teléfono". Así nació el iPhone. 2 años después, Samsung respondió con el Galaxy S. Ahí comenzó la batalla. En 2011 Apple acusó a Samsung de copiar su diseño y lo demandó. Durante años, vimos titulares de juicios multimillonarios, abogados mostrando patentes de esquinas redondeadas, tribunales convertidos en campos de batalla. Pero no todo eran demandas. Samsung ya había mostrado de qué estaba hecha años antes. En 1995, su presidente quemó miles de productos defectuosos frente a empleados. Una humillación pública que marcó el inicio de su obsesión por la calidad. Mientras tanto, Apple también guardaba secretos. En sus inicios hubo un tercer fundador, Ronald Wayne. Vendió su 10% por apenas $800, una participación que hoy valdría más de 350.000 millones. Y aún así, él siempre dijo no arrepentirse. Fuera de los tribunales, la guerra más dura se libraba en la mente de los consumidores. Apple vendía aspiración, estilo, exclusividad, minimalismo. Samsung atacaba con campañas agresivas, incluso burlándose de los fans que hacían fila por un iPhone. Fue una batalla de percepciones que dividió al mundo en dos bandos irreconciliables. Detrás de las cámaras, Apple guardaba otro as bajo la manga: el misterioso grupo Top 100. Reuniones ultrasecretas donde solo un centenar de ejecutivos veían, antes que nadie, productos como el iPod o el iPhone. De ahí salían las decisiones que marcarían el futuro de la empresa. Y Samsung no se quedaba atrás, su propio nombre ya revelaba ambición. Samsung significa 3 estrellas, pensado para simbolizar grandeza y eternidad. Pero la verdadera batalla estaba en la innovación. Apple lanzaba su Retina Display, Samsung respondía con Super AMOLED. Apple apostaba por Face ID. Samsung contraatacaba con pantallas infinitas. Cada paso tenía respuesta. Y en medio de esa carrera, aparecieron joyas poco recordadas, como el Samsung Blue Earth de 2009. Un móvil solar hecho de plástico reciclado, adelantado a su tiempo. O la inmensa red de producción que Apple montó en China. Fábricas que no solo fabricaban iPhones, sino que ayudaron a transformar al país en potencia tecnológica, generando millones de empleos. Ambas compañías apostaban fuerte. Apple pulía su diseño con proyectos como Snow White, que hacía sus productos bellos y funcionales a la vez. Samsung, mucho antes de los iPads, ya había lanzado un ordenador educativo, el SPC-1000, en 1983, un pionero olvidado que llevó computación a las aulas de Corea. Al final, esta guerra no solo fue de productos, fue de ideologías. Apple representaba el lujo, la exclusividad y el control absoluto de su ecosistema. Samsung ofrecía variedad, accesibilidad y un ritmo frenético de innovación. Y gracias a esa tensión, hoy tenemos smartphones que hace 15 años parecían ciencia ficción. La rivalidad Apple-Samsung fue más que competencia. Fue el motor que aceleró la revolución digital. ¿Quién ganó? Apple lideró la innovación, Samsung democratizó el acceso, pero al final ganamos nosotros. ¿Y si esta guerra te pareció intensa? Espera a descubrir la batalla oculta entre Huawei y Estados Unidos.
Un choque que está redefiniendo el futuro de la tecnología.